confusa y tiene que ver con esta decisión del presidente, porque déjenme les platico que el presidente ya mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para, no, esto inicialmente se pensaba que solo iba a afectar un poco al INAI, pero no, es al INAI, por ejemplo, en algún momento el presidente habló del CIPINA, es también al CIPINA, son muchísimas las, las dependencias o estas 18 instituciones públicas que van a terminar desapareciendo o se van a terminar fusionando, más bien esa es la palabra correcta, con otras instituciones. Por ejemplo, el propósito es racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de eficientar los recursos públicos, agilizar procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales de manera adecuada. ¿Cuáles son algunas que desaparecerían? La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Fideicomiso del Fomento Minero, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca, el Servicio de Formación Agroalimentaria, la Dirección General de Educación Indígena y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se convertiría en diversas unidades administrativas de varias secretarías e institutos. También el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia van a pasar también a ser de otras unidades administrativas de diferentes dependencias. Son las que les acabo de comentar. Y obviamente esto puso de cabeza a estas entidades políticas, a la clase política mexicana, porque este es como el gobierno paralelo. Siempre hemos hablado de dos gobiernos, ¿no? El gobierno federal y el paralelo. Y el gobierno federal pues tiene todas las Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, etcétera. Y lo que hicieron con estas secretarías fue aparte crear unas direcciones alternas que perfectamente podrían haber dependido de las secretarías, pero las separaron. Por ejemplo, yo puedo hablar perfectamente del CIPINA, que es este sistema, déjeme aquí, le busco el nombre completo, es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Si ven la idea original, era buena. El CIPINA está integrado por personas que están en el DIF. O sea, las mismas personas que integran el DIF integran el CIPINA. Entonces, si tú tienes que investigar a alguien del DIF porque hubo un acto de corrupción o hubo un acto de abuso hacia un menor, le estás pidiendo que bajo a una dependencia con un nombre distinto investigue lo que hizo la otra dependencia, pero son exactamente las mismas personas. Entonces, para que me vayan entendiendo, hay algunas dependencias, yo al menos el caso de la CIPINA, tengo entendido que la idea original era con un propósito mayor de brindar protección y realmente garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, pero si está conformado por exactamente las mismas personas que terminan violando los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, realmente no tiene ningún sentido su existencia. Entonces, más o menos por ahí andan un poco estas dependencias, pero le quiero agradecer al doctor Isaac de Paz, que es un gran constitucionalista, a que me ayude a explicar esto de mejor manera para aquellos que todavía andan por ahí perdidos, porque hay muchos que entraron en caos diciendo que el hecho de desaparecer estas dependencias generaría una inestabilidad en el gobierno y se vendrían abajo muchísimos proyectos. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Mi querido Isaac, te agradezco infinitamente que estuvieras con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Meme, muy buenas noches a tu público y gracias por la invitación. Pues vamos a entrarle con el tema, mi querido Isaac, porque este asunto ha generado como un poco de confusión, descontento en algunos grupos y otros un poco preocupados. ¿Qué es lo que pasa con la desaparición o fusión de estas 18 dependencias? Incluso se habla de crear un nuevo organismo de transparencia, por ejemplo, que dependa de otras áreas. Y hay muchos que están con el argumento de si se hace de esta manera,
se pierden garantías para el pueblo. ¿Esto pudiera ser cierto? Mira, Meme, hay que aclarar una cuestión, bueno, más bien dos cuestiones preliminares y de contexto. Es facultad del Poder Ejecutivo como jefe, como el que dirige la política del país, la política federal, como el jefe de la administración pública federal, crear nuevas oficinas, nuevos ámbitos de la función pública y también modificarlos y también desaparecerlos. Esa es una facultad exclusiva y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque si tú eres el presidente de algo, para eso presides, para eso diriges la política, para decir, esta oficina ya no está funcionando, la voy a juntar con otra, o estas áreas ya no están dando el servicio que yo o que era el objetivo dar, y ha surgido una nueva área prioritaria y me voy a centrar en eso. Entonces, primero, no desaparece ninguna garantía, porque las garantías simplemente modifican o son, digamos, herramientas que tiene la sociedad para acceder a sus derechos. Entonces, de entrada, el que haya muchas garantías no significa precisamente que la sociedad pueda acceder a sus derechos. Es decir, el que haya muchos caminos para ir a un lugar no quiere decir que está garantizado per se que llegas a ese lugar, porque si algo tiene nuestra Constitución mexicana, nuestras leyes mexicanas son procedimientos, procesos, instrumentos y garantías. Pero, ¿qué dijo el presidente o cuál es su constante crítica? Que hay muchos derechos, hay muchas garantías, pero no se da el cumplimiento o no están realizando, llevando a cabo la función o no tiene ese beneficio social, porque pensemos y recapacitemos en que toda institución pública debe perseguir el beneficio social. Si una institución pública no está cumpliendo con eso, pues entonces tiene que desaparecer, porque ese es el objetivo de las instituciones públicas, darle un servicio al público. Y la verdad es que yo me gusta hacer este ejercicio con las personas que platico de estos temas. Les digo, a ver, ¿tú sabes dónde está o alguna vez has ido al Instituto de la Transparencia? No al INAI, porque ese está en Ciudad de México, pero ¿conoce el público el Instituto de la Transparencia de su estado? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe cómo se nombran? ¿Sabe cuánto ganan? Porque algo que no dijo el presidente, porque se quedó corto, es que en los estados de la República hay también un instituto estatal de la transparencia que también le cuesta muchísimo dinero y que también llega ahí, pues son recomendados. Ahorita son recomendados los que están cambiando, vamos a decirlo con todas sus letras, de Morena. O sea, se convierten en chambismo, en botines. No dudo que haya personas que sí hacen su trabajo, pero por ejemplo, yo me enteré en un estado que los comisionados y las comisionadas iban solamente una vez al mes en el sexenio pasado, en una gobernatura. O sea, de los 30 días que tiene el mes, solo iban una vez a sesionar, o sea, a trabajar. El resto de la semana no se aparecían, el resto del mes. Iban por ahí a veces a supervisar la oficina y ya. Entonces, todas estas instituciones que mencionaste, Meme, que vale la pena hacer una lista y decirle a la gente que las instituciones, los institutos, fueron parte, digamos, de un conglomerado de aparentemente oficinas que iban a mejorar un servicio dedicado a un sector. Entonces, esta nueva centralización que hace el presidente, porque eso es lo que propone la iniciativa global que fue enviada a Santiago Krill el 13 de abril, una iniciativa muy compleja y de las cuales seguramente se va a discutir en la Cámara de Diputados cuáles son viables y cuáles no. Se va a discutir un solo eje, una sola visión, porque ahorita este presidente, este poder ejecutivo, la 4T, tiene una sola visión uniforme para otra vez volver a aglutinar esa visión de Estado sobre una política en particular para darle un solo eje y no fragmentarla. Como tú lo mencionaste, por ejemplo, estoy escuchando y hemos leído ya en algunas notas
que se va a, que van a desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Yo no digo que el INAPAM no sirva, no quiere decir que si desaparece el INAPAM va a desaparecer o va a dejar de servir la credencial que tienen nuestros queridos adultos mayores. Mi papá, por ejemplo, es adulto mayor, le hacen su descuentito cuando usa el autobús. O sea, el derecho no desaparece y simplemente se va a modificar el ámbito de funcionamiento de una institución y va a eficientar el gobierno, porque el gobierno no puede llenarse de instituciones y ser un armatoste, un aparato burocrático enorme que la gente ni siquiera usa. Francamente, de aquí de tus usuarios que están sintonizando esta transmisión, ¿quién sinceramente ha ido a un instituto de transparencia o ha promovido una solicitud de información? Es decir, el hecho de que quiten el instituto, ¿se acaba con tu derecho a solicitar una información? No, porque el derecho no se puede terminar. El derecho humano de acceso a la transparencia, a la información pública, el derecho a la verdad, es un derecho fundamental. Y las instituciones tienen su obligación constitucional a darte la respuesta que tú estás buscando, a darte la información que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque se ha establecido en la Constitución y en las leyes. O sea, no tiene que haber intermediarios. El INAI, sinceramente, es un intermediario entre el ciudadano o la persona que está buscando la transparencia y la institución obligada. Por ejemplo, si tú le pides a, no sé, em, un cualquier secretaría de Estado, una información te la tiene que dar. ¿Por qué? Porque si haces tu petición de manera pacífica, por escrito, respetuosa, y te esperas un término prudente, te va a contestar, te tiene que contestar, porque es su obligación constitucional contestarte. Lo dice el artículo 8. Ahí está, léanlo, ahí está, dice, toda persona tiene derecho a que se le dé una respuesta. Entonces, este bloque de instituciones, yo creo que pueden mejorar mucho a través de una sola institución. Habrá que hacer un estudio pormenorizado hacia dónde se mueven esas facultades y esas funciones, porque sí nos salen muy caro. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Y ahorita, si quieres, hablamos un poquito de un tema que yo he criticado mucho, incluso en algunas de mis investigaciones, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, pero eso merece hasta un análisis aparte. Justo te voy a preguntar del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hay dos, o sea, de estas 18, 16 se fusionan y dos desaparecen, que es el Fondo Minero, que ya estaba en momentos de liquidación, y justamente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué pasa con este sistema? Porque nunca, tengo entendido que realmente nunca funcionó, y si nos vemos a los hechos, pues por mucho que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, hemos tenido escándalos de corrupción brutales que pasaron por las narices del Sistema Nacional Anticorrupción y nunca pasó absolutamente nada. Entonces, o sea, entiendo, por ejemplo, preocupaciones que existen, por ejemplo, la Comar, ¿no? Que la Comar quedaría en el área de la Secretaría de Gobernación. Y bajo, si tenemos el antecedente de la tragedia migrante reciente, que justamente la Comar lo que hace es ayudar con el tema de estas vías humanitarias y demás, pues como que la gente ya entra con una desconfianza de, bueno, cómo la Secretaría de Gobernación se va a hacer cargo de la Comar cuando ni siquiera estuvo como al pendiente del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo. Pero el Sistema Nacional Anticorrupción creo que es uno de los casos más escandalosos que hemos tenido en México, porque yo no recuerdo nada positivo, y corrígeme, quizás tú recuerdes algo, yo no, que haya hecho el Sistema Nacional Anticorrupción, como decir, esta es la bandera del Sistema Nacional Anticorrupción y esto es lo que hemos hecho. No, no solo no lo recuerdo, no lo he visto. ¿Por qué? Porque fue supuestamente un órgano de coordinación entre todas las autoridades creado en el 2015. O sea, fíjate, 2015, estamos a 2023 y como tú dices, no le conocemos un solo caso de investigación seria, profunda, documentada, fundamentada, para pues someter a alguien a juicio por los actos de corrupción. Y se supone, dice el artículo 113 de la Constitución, que se iba a encargar de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. ¿Cuántas sanciones ha dictado? Como tú dices, ¿cuántas penales se han dictado por delitos de corrupción?
Iba a contar con un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación, por una fiscalía especializada, se creó una jurisdicción, una especie de jueces, de magistrados especializados en anticorrupción, no solo a nivel federal, en los estados. ¿Y qué sabemos? No sé, por ejemplo, pregúntame yo, y a ver quién me contesta. ¿Por qué anda Silvano Aureoles tan contento por todo el país, casi casi poniendo su foto? ¿Dónde está el sistema anticorrupción de Michoacán? ¿Qué está haciendo el sistema anticorrupción del Estado de México? ¿Qué está haciendo el sistema anticorrupción en Hidalgo? Hacen más las investigaciones periodísticas para revelar la corrupción, ya en resumen, que estos sistemas. Se hacen más algunos medios periodísticos, algunas organizaciones, para revelar datos del sistema corrupto que ha gobernado este país y que lo sabemos de casi ya hasta no sabemos las cifras de cuánto ha desfalcado el PRI en Coahuila, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, en donde me preguntes, en Nuevo León, en Tamaulipas. Es decir, no ha sido un sistema, y como dice el presidente, fueron únicamente instituciones legales, formales, que existen en la ley, pero que no dan el resultado. Entonces, si tienes ahí un ente, un armatoste burocrático, que no está dando resultado, pues claro que lo tienes que cambiar. Eso existe en cualquier sistema de administración, pública o privada. O sea, tú imagínate que en una empresa crean áreas para detectar o analizar un problema y resulta que después de 8 años se dan cuenta que el gerente de esa área no está trabajando, no está haciendo nada. ¿Qué? ¿Le van a aumentar el sueldo? ¿Le van a dar una promoción? No, van a cerrar el área y le van a correr. Y punto. Eso, así pasa en la iniciativa privada. Yo no sé estos opositores que se manejan supuestamente con criterios de eficiencia, de trabajo exitoso, de resultados, curiosamente no se ponen a pensar en los magros, los inexistentes, los nulos resultados que ha ofrecido el Sistema Nacional Anticorrupción. Y como te digo, es un sistema que nos cuesta mucho dinero porque se crearon instituciones especializadas para supuestamente combatir los actos de corrupción en las vías administrativas, es decir, para imponer sanciones, multas, amonestaciones, supresión del derecho para ostentar un cargo público o para perseguir delitos en casos de conductas más graves. Y creo que es uno de los sistemas que no cumplió su objetivo, no se establecieron los mecanismos de rendición de cuentas, el informe anual no sé sinceramente dónde se publica, es un sistema oneroso, porque, repito, meme, y esto es algo que la gente también desconoce, se supone que en cada estado hay un mini sistema. Si tú me preguntas ahorita en Baja California, ¿qué funcionarias o funcionarios de la administración de Kiko Vega que dejaron un lastre en Baja California están procesados? Pues ninguno. A la única que medio procesaron fue a la señora, a su esposa, para que devolviera casi 7 millones que se había robado del DIF. Pero nada más, de más desfalcos, de más problemas que dejaron en Baja California, no se ha sabido. Entonces, sí son sistemas que no están funcionando, que no nos dan la respuesta que buscamos, que no sirven para lo que fueron creados. Yo cuando se crearon dije, bueno, pues se le da el beneficio de la duda, algo nuevo, uno siempre tiene que pensar, bueno, pues a lo mejor sí sirve, a lo mejor soy muy mal pensado, pero ya 8 años después, pues merece, claro, una reforma. O sea, y siempre han existido esas reformas, además, siempre han existido, desde Salinas hasta la fecha. Cada poder ejecutivo, cada presidente llega y le cambia el nombre a las instancias, crea nuevas, suprime otras. Esto es de lo más normal del mundo en un sistema presidencial. Esto es súper normal. Ahora, pensemos en otros sistemas presidenciales. ¿Existe un organismo de la transparencia, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Existe un organismo de la transparencia en Colombia, en Argentina, en Brasil? Es decir, que no nos vengan con el cuento de que estos organismos son lo máximo y si desaparecen va a haber ingobernabilidad.
Ingobernabilidad, la de la era de Calderón. Ingobernabilidad, la de Peña Nieto, que no sabían ni quién estaba haciendo qué en materia de seguridad pública, o que podían desaparecer muchas personas, o que había ataques indiscriminados a la población. Entonces, la verdad es que merece todo este tema de las instituciones que se van a modificar o desaparecer un análisis muy puntual. Y es que el gobierno tiene que operar con criterios de racionalidad presupuestaria, meme. O sea, no podemos estar gastándonos el dinero en pagar sueldos, además, sueldos estratosféricos, porque todos estos niveles de los órganos y de las instituciones son subdirecciones, direcciones y secretarías, al rango casi de subsecretarías o secretarías de Estado en muchas ocasiones. Y son sueldos, pues la verdad que les resuelven la vida. Un sueldito de un comisionado, 3 años o 5 años. Bueno, ni duran eso, perdón, duran 9. 9. No, pues ya te resolvieron la vida, con eso te jubilas. Yo creo que te alcanza para mantener a toda tu familia una generación. Entonces, es muy injusto que la gente ande trabajando, pagando impuestos, un obrero, y la mayoría de la gente, obreros, jornaleros o los profesionistas que ganamos ahí medianamente, pues sí te das cuenta que hay una disparidad salarial en el gobierno, en el servicio público, y eso tampoco es algo adecuado, está prohibido por la Constitución. Eso es lo que más o menos te podría decir en general de esos dos aspectos. Ok, ahora, mi querido César, para concluir y agradeciéndote como siempre que nos vengas a ayudar un poquito a darle una explicación más amplia a este tema. La pregunta que hacen es si esta reforma supone en la exposición de motivos dicen que es una simplificación orgánica administrativa, pero ahí está este argumento de algunos políticos que lo que en realidad se quiere es una concentración de poder. Si ya dejamos claro que estas instituciones no cumplieron prácticamente con su objetivo y nacen para crear un gobierno paralelo, que por ahí dicen que, bueno, sí, efectivamente se le llama gobierno ampliado, pero crean un segundo gobierno. Entonces, las dependencias federales, por ejemplo, el DIF, que absorbería el CIPINA, la Secretaría de Gobernación, que absorbería la Comar, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, o quizás la de Medio Ambiente, tendrían que absorber el tema de aguas, bienestar, el INAPAM, o sea, son algunas dependencias que más o menos por el trabajo que tienen, terminarían absorbiendo el trabajo que se supone que estas dependencias deberían hacer. ¿Está en condiciones las secretarías bajo esta administración de desempeñar ese trabajo? Bueno, meme, a ver, otra cosa también muy, muy importante y que tenemos que criticar y señalar es que sigue habiendo muchas ineficiencias en las secretarías de Estado. O sea, lo que pasó en el Instituto Nacional de Migración, lo que está pasando en las estaciones migratorias y el grave error de no supervisar adecuadamente y haber permitido que se llegara a ese punto de ceder ciertas facultades a guardias privados, lo cual llevó en la falta de una decisión adecuada, que luego provoca el accidente y la muerte de las personas, nos demuestra que puede haber mucha ineficiencia y mucha insensatez en el servicio público federal, pero eso ya de facto existe. Y el hecho de que le des a lo mejor a una secretaría más facultades, no, tampoco va a empeorar las condiciones en las que está operando esa secretaría o va a mejorarlas. Lo que requerimos también es un análisis muy serio en este país, que nadie se lo está planteando, de profesionalizar verdaderamente el servicio público. Y ahí tenemos una ley del servicio civil de carrera muy vieja que viene de 2003, que nadie toma en serio. Es decir, las plazas para trabajar en el gobierno federal, incluso en los gobiernos municipales o estatales, no se concursan. No hay un verdadero compromiso profesional de quienes luego llegan a trabajar ahí. O sea, no hay un servicio de carrera que de verdad esté perfeccionando o creando servidores, servidoras públicas, técnicas que resuelvan los problemas o que sepan aplicar las facultades que la ley les da. Entonces, yo no veo ningún riesgo, lo que sí veo es que tenemos que pensar en serio el servicio público, pero en todos los niveles, incluso en la fiscalía. O sea, vemos muchas torpezas que cometen
quienes están al mando de las investigaciones, de llevarle a los jueces de control o a los jueces del juicio las evidencias, argumentarlas. Entonces, necesitamos ser más autocríticos y eso no viene de ahorita, eso no es culpa de la 4T o del presidente, esos son vicios que se vienen arrastrando y que sí necesitamos replantearnos, y el presidente y el secretario de Gobernación y los encargados de secretarías, ojalá en este último tramo los retomen con mucha seriedad, es maximizar las capacidades profesionales de los servidores públicos, porque todo eso que ha pasado es por falta también de una capacidad profesional para operar en el servicio público. Y lo que pasa también a nivel municipal o estatal. Y eso de alguna manera es corrupción. Si tú agarras un puesto, tomas una facultad para llevar a cabo una función y no la haces bien porque la desconoces, yo creo que eso es corrupción. Yo creo que deberías decir, no, yo no estoy preparado para eso, es demasiado para mí, no puedo. O si te dan, si te distinguen con un nombramiento, pues ponerte a estudiar el ámbito legal para poder resolver el problema. Y la centralización, meme, la verdad es que vivimos en un régimen presidencial, el presidente ya tiene mucho poder, pero eso no se lo dio él en el 2018, ni en las reformas constitucionales. Eso ya viene, pues tendríamos que recordar la historia de México, como somos un régimen presidencialista que el PRI consolidó. Ahora, como ya no están ellos en el poder ni el PRIAN, pues ya no les gusta las reglas que ellos mismos pusieron al favor del Poder Ejecutivo. Entonces, ni modo, o sea, ellos crearon ese monstruo del presidencialismo, ahora que se aguanten, porque ahora se les están aplicando y ya no les gusta, ya no juegan, ya no hay democracia, ya se van con sus, ya no se puede decir con sus, voy a decir con sus muñecos, ya se van a jugar con sus muñecos. Entonces, Agarran pues, sus muñecos y se van, diría yo, que es lo peor del caso. así es, meme, pues eso podría concluir que hay mucho todavía que hacer, que criticar y que mejorar, y ojalá que pase la reforma, y hay que discutirla también, qué se puede dejar y qué se puede quitar. Pero la verdad es que sí le hace falta un buen bisturí ahí para hacer más, adelgazar el aparato del Estado y hacerlo más eficiente. Mi querido Isaac, te agradezco muchísimo este análisis y que nos ayudes un poco a entender más lo que está detrás de este gran problema, de estas algunas dependencias que se crearon y que realmente no sirvieron de nada. Muy bien, meme, pues muchas gracias y pues saludos a tu audiencia y espero que me sigan en Twitter, en Isaac de Paz y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Muchísimas gracias, meme. Muchas Buenas noches. gracias, mi querido Isaac. Nos vemos. Muy buenas A toda noches. la chilebanda. Gracias. Pues ahí está, mi querido Isaac de Paz, síganlo en sus redes sociales. Miren, solo para cerrar el tema, aquí tengo la iniciativa para que también ustedes, se las voy a compartir de la Gaceta de Diputados, se los voy a poner justamente en los comentarios y ahí le pido a nuestros amigos los moderadores que nos ayuden a compartírselas constantemente, porque aquí viene toda la explicación, incluso los antecedentes, ¿no? Y marcan que, pues, y voy a cerrar con esta última parte. Se busca que el aparato burocrático de la nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, fundamentalmente a la educación, la salud y la vivienda, además de garantizar la seguridad ciudadana, la cultura y las comunicaciones, entre otras prioridades nacionales. Esta administración además propuso al Congreso de la Unión el reconocimiento constitucional del derecho a un apoyo económico para las personas con discapacidad permanente, una pensión no contributiva para las personas mayores de 68 años y de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. El ejercicio de estos derechos implica la planeación de actividades del aparato del Estado, la actuación oportuna de sus órganos y la dotación suficiente de recursos públicos. La concentración de funciones de los órganos de la Administración Pública Federal, además de optimizar los recursos y facultades, permitirá formular e implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana en su complejidad. Que no solamente, o sea, van a desaparecer, digo, en el momento que las fusionan, ya no van a destinar un recurso adicional para estas dependencias, sino que todo se va a quedar dentro de las secretarías a las que ahora pertenezcan. Entonces, si antes le daban, por ejemplo, a el DIF y le daban aparte al CIPINA, ahora todo se iría para el DIF y dentro del DIF estaría esta dependencia encargada del bienestar de niños, niñas y adolescentes con las que tendrían que trabajar y ahí se tendrían que destinar los recursos
pues que antes eran recursos adicionales. Esto ya llegó a la Cámara de Diputados, así que espérense una buena bronca en la Cámara, porque si algo les puedo apostar es que se va a poner sabroso.